En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 12 de 100 años de soledad. En este capítulo nos encontramos con dos hechos absolutamente decisivos en la novela, en particular en la segunda parte de la novela. El primero de estos hechos hace referencia al imperio depredador estadounidense que a través de un personaje que es Mr. Herbert primero y Mr. Brown después, establecen en Macondo una industria de explotación bananera que supone la destrucción de la población, supone definitivamente la destrucción de la población de Macondo y el desenlace final de la novela, que es el nihilismo. Esta es una de las primeras cuestiones que hay que abordar en este capítulo, cómo el imperio depredador gringo, basado en el capitalismo absolutamente inhumano, destruye completamente la realidad de Macondo. Esto es, insisto, un hecho absolutamente capital. La interpretación que aquí sostenemos es que la alternativa al imperio depredador anglosajón, basado en el capitalismo y en los amigos del comercio, no es la izquierda, sino la hispanidad. La alternativa a ese imperialismo depredador capitalista gringo, al imperialismo de los amigos del comercio, no es la izquierda, porque la izquierda no ha conseguido destruirlo, sino la hispanidad. La hispanidad tampoco ha conseguido destruirlo, pero es una alternativa más valiosa que la izquierda, porque la izquierda no tiene contenido, no tiene potencia para destruir ese imperialismo depredador, sino que pacta con él. A la izquierda, con el capitalismo, le ocurre lo mismo que a la democracia con sus enemigos. La democracia pacta con sus enemigos su propia supervivencia, pero no la nuestra, no la supervivencia de los demócratas. La izquierda pacta con su enemigo, el capitalismo, la supervivencia de la izquierda, pero no la supervivencia de los trabajadores. Es decir, este es el gran problema al que se enfrenta, digamos, la izquierda en sus diferentes mitologías históricas, porque todas, en definitiva, han acabado pactando con sus enemigos y traicionando a sus clientes. Es algo muy característico de casi todas las empresas, no exclusivo de la izquierda. La democracia ha hecho lo mismo. Pero, insisto, la hispanidad que desunió Bolívar es una hispanidad vulnerable al imperialismo depredador gringo. Esto con Blas de Lezo no pasaba. Dije Blas de Lezo, no Franco. Esto con Blas de Lezo no pasaba. No hubiera pasado en Macondo. Pero Macondo no tiene un Blas de Lezo. Macondo tiene la herencia de la hispanidad que desunió Bolívar. Y por lo tanto está a merced de la depredación gringa, del capitalismo gringo. Y de hecho es lo que va a ocurrir en este capítulo y así lo vamos a ver. Otra de las cuestiones fundamentales que hay que abordar cuando se analiza este capítulo 12 de 100 años de soledad es cómo se interpreta en la literatura un hecho sobrenatural. Es el caso de Remedios la Bella. Vamos a referirnos a la muerte de Remedios la Bella y cómo se interpreta en la literatura un hecho sobrenatural. Estas dos cuestiones vamos a abordarlas a medida que vayamos peinando los aspectos esenciales, insisto, de este capítulo, en contra de lo que tradicionalmente ha dicho la crítica desde la publicación misma de esta obra en 1967. Es decir, cualquier cosa que haya dicho la crítica de 100 años de soledad probablemente está en disonancia, está en desacuerdo, está en contradicción con lo que yo voy a sostener aquí, directamente. Contra todos, sin problema ninguno, sin complejos. Este capítulo 12 se caracteriza por ser el que inaugura, el que abre la industrialización de Macondo, caracterizado, entre otras cuestiones, por el cine. Llega el cine a Macondo. ¿Y qué ocurre con el cine? Con frecuencia se habla mucho de cine y literatura, de literatura y cine. Cuando alguien no tiene nada que decir sobre la literatura, comienza a hablar de cine y literatura, porque esa es la forma más interesante de referirse a la literatura sin saber absolutamente nada de ella, pero disimulándolo. Márquez da una definición de cine muy cínica y muy cervantina al comienzo de este capítulo, cuando dice que el alcalde de Macondo, a instancias de don Bruno Crespi, el hermano que se había suicidado porque Amaranta lo rechazó, de Pietro Crespi, el hermano de Pietro Crespi, Bruno Crespi, explicó mediante un bando que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los desbordamientos pasionales del público. Esta es la definición que Gabriel García Márquez da del cine. El cine como una máquina de ilusión que no merecía los desbordamientos pasionales del público.
Claro, podemos interpretar aquí que Márquez considera que el cine es un ilusionismo que no vale el entusiasmo del público. Desde luego es una definición que yo suscribo abiertamente. El cine ha tenido la mala fortuna de nacer con el imperialismo gringo, que lo ha considerado como una máquina de explotación del entusiasmo ajeno, pero no de desarrollo de la inteligencia. Si el cine lo hubiera descubierto la España del siglo de oro, el cine sería muy diferente a lo que los gringos han hecho de la industria cinematográfica. Pero las cosas son como son y no como hubiéramos querido que fueran. Por lo tanto, la literatura sí ha sido una obra esencialmente de la España del siglo de oro, del mundo griego sobre todo, y algo más latino después. La literatura es una concepción hispano-greco-latina, esencialmente, hispano-greco-latina. Y los demás pueblos la han importado y han hecho con ella lo que han podido. Pero la literatura es una invención hispano-greco-latina, es una construcción hispano-greco-latina sin la menor duda posible. El resto de la literatura es un proceso de importación desde lo hispano-greco-latino, sin duda ninguna. Ante la desalentadora explicación de que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los desbordamientos del público, los desbordamientos pasionales del público, ante esta desalentadora explicación, muchos macondinos estimaron que habían sido víctimas de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos, un engaño. De modo que optaron por no volver al cine, considerando que ya tenían bastante con sus propias penas para llorar por fingidas desventuras de seres imaginarios. Es curioso que el cine haya decepcionado tan rápidamente a los macondinos y sin embargo la política no. No deja de ser curioso, porque la política es una máquina de engaños y de ilusiones y de ficciones y de trampas mucho mayor incluso que la del cine, y sin embargo a los macondinos el cine los decepciona inmediatamente, pero la política y las guerras no, les entusiasman muchísimo dedicarse a ese tipo de cosas, no deja de ser curioso, no deja de ser curioso. El cine como el retablo de Maese Pedro en el Quijote, donde las ilusiones acaban convenciendo e incitando a tomarlas en serio por parte del protagonista Don Quijote, que supone la destrucción de toda la hacienda de ese falsario Maese Pedro, que en definitiva no es más que el galeote Ginés de Pasamonte disfrazado de titiritero, con un mono que dice que adivina las cosas del pasado. Asimismo, adivina las cosas ocurridas en el pasado, una cosa muy curiosa. Es decir, aquí a los macondinos lo que les ocurre es que confunden lo fingido con lo ficticio. Confunden lo fingido con lo ficticio, conducen la mentira, confunden la mentira con la ficción. Y claro, aquí se comportan como filósofos, se comportan como patriarcas de la Iglesia, se comportan como feministas, se comportan como anglosajones, es decir, consideran que el arte solo es objeto de verificación, consideran que el arte no dice verdades y que por tanto dice mentiras, es decir, en este punto son totalmente aristotélicos, consideran que el historiador dice la verdad y el poeta miente, es decir, no manejan el criterio de la operatoriedad, es decir, el cine es operatorio dentro de la estructura cinematográfica, pero no fuera de ella, de tal manera que si nosotros vemos una locomotora aproximándose a nosotros, esa locomotora pasará, pero no por encima de nosotros. Es decir, claro, y si no pasa por encima de nosotros, pues que es una mentira. No es una mentira, es una ficción cinematográfica, es una imagen cinematográfica, en definitiva. Pero ya digo, es curioso que se desengañen tan pronto del cine, pero no se desengañen nunca de la política, ni de las guerras, ni de las ideologías. La cuestión es que a Macondo llega el ferrocarril, llega el gramófono, llega la vitrola, llega el cine, llega el teléfono, llegan los inventos del siglo XX, ¿no? Llegan los inventos. De tal manera que los macondinos interpretan lo siguiente, dice el narrador. Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad. Esto es muy borgiano, muy literario, muy cervantino, porque a todo el mundo le gusta convocar los límites de la realidad. Es decir, los límites de la realidad terminan en el tanatorio, terminan en el cementerio.
no hay más límites de más realidad, no hay otra cuestión. Incluso aquí Gabriel García Márquez parece presentar a los macondinos como si fueran medio tontos o medio ridículos, casi como el retablo de las maravillas de Cervantes, en ese entremés donde a unos ingenuos espectadores alienados por la obsesión de la honra y del antisemitismo se les hace ver una serie de cosas totalmente inexistentes, inoperantes e invisibles, pero que todos dicen ver porque quien no las vea puede ser acusado de converso o de judío o de hijo puta, así de simple, de ser hijo ilegítimo de sus padres, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo ve esas cosas. Entonces aquí los macondinos también están retratados como si fueran medio bobos, es decir, como si no fueran lo suficientemente inteligentes como para percatarse de que lo que ocurre en el cine es una ficción y no es objeto de verificación, ni de veridicción, ni de falsedad. En este contexto de industrialización llega un gringo, Mr. Herbert, comedor de bananas. Es un fulano que se dedica a comer plátanos. He dicho Mr. Herbert, no he hablado del planeta de los simios ni de nada de esto. Estamos hablando de un comedor de bananas, Mr. Herbert, que es una especie de bienvenido Mr. Marshall, pero bienvenido Mr. Herbert. Lo invitan a comer y le dan banana, le dan a comer un plátano. Y el tipo con el plátano pues acaba aplatanado, es decir, se dedica a examinar qué es el plátano, cómo es el plátano y hasta qué punto se puede llevar a cabo un cultivo masivo de plátanos en esa zona, en ese terreno, ¿no? Cuando le llevaron a la mesa el atigrado racimo de banano, es decir, con el color de tigre que tiene la banana, el atigrado racimo de banano y la hipalaje que supone el atigrado, es decir, la fiereza, la fuerza que puede tener el plátano, que solía colgar en el comedor durante el almuerzo, arrancó la primera fruta sin mucho entusiasmo, fue a probar aquello a ver qué era. Entonces, claro, se entusiasmó el tío, entonces sacó de la caja de herramientas que siempre llevaba consigo un pequeño estuche de aparatos ópticos. Con la incrédula atención de un comprador de diamantes, examinó meticulosamente un banano seccionando sus partes con un estilete especial, pesándolas en un granatario de farmacéutico y calculando su envergadura con un calibrador de armero. Es decir, nótese cómo estos individuos utilizan las técnicas para la explotación comercial. Estos son los amigos del comercio, estos a los que Escotado dedicó 3 tomos, de los cuales excluyó a España, ¿no? Luego sacó de la caja una serie de instrumentos con los cuales midió la temperatura, el grado de humedad de la atmósfera y la intensidad de la luz. Fue una ceremonia tan intrigante que nadie comió tranquilo esperando a que Mr. Herbert emitiera por fin un juicio revelador, pero no dijo nada que permitiera vislumbrar sus intenciones. No dijo nada, no dijo absolutamente nada. Llegan los amigos del comercio. Esta es la llegada de los amigos del comercio, los amigos de Escotado. En los días siguientes se le vio con una malla y una canastilla cazando mariposas en los alrededores del pueblo. El miércoles llegó un grupo de ingenieros, agrónomos, hidrólogos, topógrafos y agrimensores que durante varias semanas exploraron los mismos lugares donde Mr. Herbert cazaba mariposas. Más tarde llegó el señor Jack Brown en un vagón suplementario que engancharon en la cola del tren amarillo y que era todo laminado de plata con poltronas de terciopelo episcopal y techo de vidrios azules. En el vagón especial llegaron también, revoloteando en torno al señor Brown, los solemnes abogados vestidos de negro, es decir, los ejecutivos, que lo mismo formaban parte de las negociaciones de guerra, que de los tratados de paz, que de los armisticios, que de las negociaciones con terroristas, les da todo igual. Estos apuntan son las actividades de los amigos del comercio. El comercio no tiene ideología, por eso se siente muy bien en la democracia tampoco tiene ideología, es ella misma ideología. No engaña a la izquierda ni engaña a la derecha, engaña a la democracia, con la que pactan unas y otras tendencias. Bien. En el vagón especial llegaron también, revoloteando en torno al señor Brown, los solemnes abogados vestidos de negro, que en otra época siguieron por todas partes al coronel Aureliano Buendía, y esto hizo pensar a la gente que los agrónomos, los hidrólogos, topógrafos y agrimensores, así como Mr. Herbert con sus globos cautivos y sus mariposas de colores, y el señor Brown con su mausoleo rodante y sus feroces perros alemanes, tenía algo que ver con la guerra, y evidentemente tiene mucho que ver con la guerra. La cuestión de los feroces perros alemanes, cuando en el capítulo 2, y vamos a la página 102 de esta edición, cuando en el capítulo 2
aparece esa leyenda en virtud de la cual el pirata Drake atacó Riohacha y entonces la bisabuela de Úrsula y Guarán, asustada, se sentó encima de un fogón encendido, pues los ingleses también venían con feroces perros de asalto, porque soñaba que los ingleses con sus feroces perros de asalto se metían por la ventana del dormitorio y la sometían a vergonzosos tormentos, con hierros al rojo vivo. Feroces perros de asalto, es decir, parece que a los anglosajones les acompañan siempre feroces perros de asalto, en este caso feroces perros alemanes. Es curioso cómo la imagen del perro, precisamente cuando aparece en 100 años de soledad, está siempre asociada a la ferocidad. Quizás porque la ferocidad de los hispanos ya la concentran y monopolizan los miembros de la familia Buendía, que son más feroces ellos que los perros. Pero en este caso la ferocidad de los anglosajones viene dada en los animales que los acompañan, que son una hipálaje de ellos mismos. Tiene algo que ver con la guerra, algo belicoso se cierne sobre Macondo. Nótese que aquí llegamos claramente a lo que es el imperialismo depredador anglosajón. Y esto es algo enormemente importante cuando hablamos de la hispanidad y cuando hablamos de 100 años de soledad. El apartheid en el que siempre han vivido los anglosajones frente a la población de los territorios invadidos, intervenidos por ellos, ha sido radical en todo momento. Al contrario de lo que han hecho siempre los españoles o los romanos o los griegos, que nunca se han caracterizado por ser imperios depredadores, sino por ser imperios generadores. Ya sé que muchos de los que me oyen van a discutir esto, pero a mí no me importa la opinión de quienes piensan de forma diferente a mí. Es algo que doy por supuesto y que me la suda completamente, es decir, pero por completo. Me la suda la opinión de quienes no respeto, dijo una vez Antonio Gala, que fue una de las pocas cosas inteligentes que escribió en su vida Antonio Gala. Los gringos, dice el narrador de 100 años de soledad, los gringos que después llevaron sus mujeres lánguidas con trajes de muselina. Rubén Darío decía que las gringas eran mujeres de plástico. Yo digo lo que dicen estos autores, lo que digo yo no me lo callo. Lo que pienso yo me lo callo. Los gringos después llevaron sus mujeres lánguidas con trajes de muselina y grandes sombreros de gasa. Los gringos hicieron un pueblo aparte al otro lado de la línea del tren. Hicieron un pueblo aparte, hicieron un apartheid. De Macondo hicieron un apartheid. Los gringos convirtieron a Macondo en un apartheid, es decir, en un lugar donde vivía la mano de obra. Y ellos hicieron un pueblo aparte al otro lado de la línea del tren, con calles bordeadas de palmeras, casas con ventanas de redes metálicas, mesitas blancas en las terrazas y ventiladores de aspas colgados en el cielo raso, y extensos prados azules con pavos reales y codornices. El sector estaba cercado por una malla metálica, como un gigantesco gallinero electrificado que en los frescos meses de verano amanecía negro de golondrinas achicharradas. Es decir, que ellos se cercaron en una valla electrificada como si fuera un campo de concentración de élite, a la inversa, y dejaron a Macondo como un campo de concentración de mano de obra barata. Así es como funciona el imperio depredador gringo. Es decir, todos aquellos que dicen, ay, es que España cuando vino a América hizo esto, aquello y lo demás allá, pues anda, que si llegan a ir los gringos, estabais achicharrados como boquerones. Porque cuando fueron los gringos a Macondo, esto fue el resultado, el nihilismo, la destrucción de Macondo, en definitiva. Conviene aquí advertir cuál es la diferencia entre los imperios generadores y los imperios depredadores. La diferencia entre imperios generadores y depredadores es una diferencia que establece Gustavo Bueno en un libro que se titula España frente a Europa, un libro de muy necesaria y recomendable lectura. Ese libro abre también recientemente una genealogía de publicaciones que van, pues, en la línea de imperiofobia y leyenda negra de Elvira Rocabarea, o de fracasología, también de Elvira Rocabarea, libros como Sobre la leyenda negra de Iván Vélez, o libros como En defensa de España de Estanislao Jorge Paine y otros, como también el titulado 1492 de Pedro Insua. Pero esta diferencia entre imperios depredadores y generadores es muy importante, porque imperios depredadores son aquellos que esquilman los territorios intervenidos,
que destruyen la población de los territorios intervenidos, y los imperios generadores son aquellos que preservan la población de los territorios intervenidos. De hecho, en Estados Unidos los indios fueron exterminados en reservas, que fueron campos de concentración de la época, y en Hispanoamérica la población indígena está como estaba, incluso gobernando sus propios países en más de un caso, o desgobernándolos según se mire, pero está. ¿Cuál es la diferencia de los imperios depredadores? Hay básicamente, se pueden señalar muchas diferencias, pero hay básicamente tres. Los imperios depredadores, como es el caso del imperio anglosajón, del imperio francés, que han hecho los ingleses en India, que han hecho los franceses en África, que han hecho los belgas en el Congo, los imperios depredadores se caracterizan porque la población colonizadora, la población que interviene en los territorios ocupados, se comporta siempre como población colonizadora, no se mezcla biológicamente con la población a la que trata de dominar, es decir, no se mezcla biológicamente con ellos, no mantiene ningún tipo de relación, no hay matrimonios mixtos, de hecho están explícitamente prohibidos los matrimonios mixtos, no hay mezcla biológica por parte de la cultura invasora frente a la cultura invadida. No hay esa mezcla biológica. Eso es algo característico del imperialismo francés, del imperialismo inglés, es decir, no reconocen como ciudadanos a aquellos, incluso descendientes de los propios franceses, nacidos en las colonias. De hecho, el concepto colonialismo es un concepto que no tiene que ver con el imperio español. España no tenía colonias, España tenía provincias, tenía virreinatos. La idea de colonialismo, el concepto de colonialismo, es propio de la cultura francesa y de la cultura anglosajona, no de la cultura española, no de la política española, para hablar con claridad. Por lo tanto, rasgo número 1, no hay relación biológica entre los pobladores que intervienen en un territorio y los habitantes que están en ese territorio intervenido. Esto no ocurrió en el Imperio Español. Los españoles se mezclaron biológicamente con la población indígena, hasta hoy. En España no hay el concepto de racismo que brota en el siglo XVIII en la cultura anglosajona y con anterioridad ya se había desarrollado en el espíritu mismo, en el espíritu y en la materia misma de la reforma religiosa de Lutero y de Calvino, fundamentado después con teorías pseudocientíficas que llegan hasta el nazismo. Por lo tanto, la primera característica es que los imperios depredadores no se mezclan biológicamente con la población nativa y los imperios generadores sí se mezclan. De hecho, el imperio español se mezcló completamente con la población nativa y los imperios inglés y francés no se mezclaron jamás. En segundo lugar, ¿cuál es la otra gran diferencia? Los imperios depredadores no comparten la tecnología que poseen con la población de los territorios intervenidos. No comparten la tecnología que poseen con la población nativa, sino que se la reservan para sí y la utilizan para su propio bienestar e incluso la utilizan para dominar, para exterminar, para controlar a la población nativa. Los españoles compartieron su tecnología con la población nativa. Las armas que utilizó Bolívar contra sus compatriotas en una guerra civil llamada por los ignorantes acomplejados Guerra de la Independencia fueron armas españolas o subvencionadas por el enemigo inglés y francés al que Bolívar se vendió. Por lo tanto, la tecnología de los españoles se lleva a América. Hay que advertir algo también muy importante, algo que es un hecho innegable, la rueda. La rueda llega a América en 1492, llega a América con los españoles. No se utilizaba la rueda en la población nativa americana, las culturas precolombinas no sabían lo que era la rueda. La rueda es un invento que se sitúa en torno al cuarto o quinto milenio antes de nuestra era. Estamos hablando de más allá del año 3000 en Mesopotamia. La utilizan los egipcios en torno al año 1500 antes de nuestra era, pero llega a América en 1492. Es decir, los españoles comparten su tecnología con la población nativa. Fíjense hasta qué punto la antropología anglosajona ha tratado de salvar el culo a la población nativa, que ha llegado a decir que la rueda no era práctica, no tenía sentido practicar el uso de la rueda ni hacer transportes con rueda en Hispanoamérica por la orografía del terreno. Claro, hay que ser gilipollas
superlativo para considerar que en todo un continente, de Alaska a la Patagonia, no era necesaria la rueda, dada la orografía del terreno. Claro, y yo me pregunto, ¿y por qué a partir de 1492 utilizan la rueda? Porque tan innecesaria sería la rueda antes de 1492 como después. Y sin embargo después han usado la rueda, ¿no? Es decir, que hasta la antropología anglosajona ha tratado de salvar el culo a una situación absolutamente impresentable con tal de desmerecer las aportaciones que España llevó a América en 1492. O sea, esto es una argumentación antropológicamente hablando tan superlativamente estúpida, que solo con una carcajada estentoria se puede responder a semejantes necedades. Y la hemos visto prácticamente en cualquier escrito de antropología sobre lo que llaman los enemigos de la hispanidad América Latina. Y llaman América Latina, oye, como aquí hablamos del agua, exactamente igual, cuando es Hispanoamérica. O sea, debería daros vergüenza hablar de América Latina, debería daros vergüenza completamente. Completamente, no la tenéis los que habláis de América Latina. Y sois el 99% de los que me oís. Debería daros vergüenza, ese tipo de cosas. En fin. Tercera característica, para no perder el hilo. Tercera característica, es decir, primera, no se mezclan biológicamente. Segunda, no comparten la tecnología que disponen con la población nativa. Y en tercer lugar, los imperios depredadores, como los gringos, no fundan ciudades, sino que fundan factorías. Construyen factorías, construyen fábricas para explotar los recursos de los territorios intervenidos y los recursos humanos de la población nativa, pero no fundan ciudades. Los españoles fundan ciudades, y además fundan ciudades incluso en zonas interiores. Con frecuencia los imperios depredadores fundan factorías en zonas costeras para extraer arterialmente los recursos de una determinada zona geográfica, mientras que, insisto, los imperios generadores fundan ciudades, no factorías. Es decir, que lo que era una virtud del imperio, una virtud civilizatoria del imperio español, fundar ciudades, anteponer la fundación de ciudades a la fundación de factorías, es lo que Escotado en su trilogía sobre los enemigos del comercio considera una falta, porque Escotado veía con muy buenos ojos unas políticas propias a las de Colón. Colón era un gran partidario, era un gran amigo del comercio. De hecho, a Colón le interesa el objetivo de América por las razones comerciales, no políticas. A los reyes católicos le interesaba América por razones políticas, no comerciales. Los imperios depredadores no tienen intereses políticos, tienen intereses comerciales, y estos son los que determinan los intereses políticos subordinados al comercio. Así funcionan los amigos del comercio. Entonces, para Escotado, el hecho de anteponer la fundación de una ciudad a la fundación de una factoría es reprobable, según tenga el día, porque Escotado es un hombre de días, ahí tiene días mejores y tiene días peores, ¿no? Pero cuando escribió los 3 tomos de los amigos del comercio, fue en un mal día, indudablemente, fue en un mal día, pero bueno. Es decir, que no se mezclan con la población nativa, no comparten su tecnología con la población nativa y fundan factorías y empresas para explotar a la población nativa, no fundan ciudades para darle una educación o una formación. Tengas en cuenta que toda la Atenas, toda la Acrópolis ateniense está repartida entre el British Museum y el Louvre en París. Lo mismo ocurre con los tesoros de los faraones y las construcciones egipcias. Están repartidas en el Louvre y en el British Museum, lo cual revela claramente cómo los imperios francés e inglés han sido imperios terriblemente depredadores. España funda más de 20-25 universidades en toda Hispanoamérica y construye catedrales y plazas de armas en todas las principales capitales y poblaciones de lo que fue después Hispanoamérica. Esa es la herencia de España, que destruyó, que desunió un traidor como Simón Bolívar. Un traidor al que es absolutamente imposible perdonar, porque como dijo una vez Atilana Guerrero Sánchez, la justicia, el perdón de Dios es incompatible con el racionalismo humano. Es decir, que el racionalismo humano y político de la hispanidad es incompatible, digo yo, con las decisiones que pueda tomar Bolívar, que podamos haber heredado de Simón Bolívar.
Ocurre en Macondo que nadie actúa frente a esta depredación gringa, es decir, se produce toda la metamorfosis del pueblo, toda la metamorfosis de Macondo sin que nadie actúe, todo el mundo está cruzado de brazos, hay una absoluta apatía. En este sentido se remite a la contemporaneidad del mundo presente, donde nuestra civilización se destruye día a día y todo el mundo mira para otro lado. Todo el mundo mira para otro lado. Bueno, llegará un momento en que habrá una generación que se encuentre con que tendrá que emigrar o simplemente que, sin haberse movido de su casa, constatará que ha perdido su país, su nacionalidad, su cultura y su lengua. La lengua ya la hemos perdido laboralmente, oficialmente, muchos de nosotros que vivimos en comunidades autónomas donde el español está prohibido oficialmente, porque no se puede usar el español oficialmente en determinados contextos profesionales y laborales, gracias al gobierno de las comunidades autónomas. Pero esto no parece preocuparle a nadie, no parece importarle a nadie. Bueno, yo mi vida la tengo saldada. Los que venís detrás ya podéis espabilar. El caso es que nadie sabía aún qué era lo que buscaban, o si en verdad no eran más que filántropos. No, filántropos no eran, desde luego. Esto es muy irónico por parte del texto. Y ya habían ocasionado un trastorno colosal mucho más perturbador que el de los antiguos gitanos. Dotados de recursos que en otra época estuvieron reservados a la divina providencia, modificaron el régimen de lluvias, apresuraron el ciclo de las cosechas y quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes heladas en el otro extremo de la población, detrás del cementerio. Fue en esa ocasión cuando construyeron una fortaleza de hormigón sobre la descolorida tumba de José Arcadio, etcétera, etcétera. Para los forasteros que llegaban sin amor, convirtieron la calle de las cariñosas matronas de Francia en un pueblo más extenso que el otro, es decir, hicieron el mayor burdel de Hispanoamérica, en Macondo. Y un miércoles de gloria llevaron un tren cargado de putas inverosímiles, hembras babilónicas adiestradas en recursos inmemoriales y provistas de toda clase de ungüentos y dispositivos para estimular a los inermes, despabilar a los tímidos, saciar a los voraces, exaltar a los modestos, escarmentar a los múltiples y corregir a los solitarios. La calle de los turcos, enriquecida con luminosos almacenes de ultramarinos que desplazaron los viejos bazares de colorines, bordoneaba la noche del sábado con las muchedumbres de aventureros que se atropellaban entre las mesas de suerte y azar, los mostradores de tiro al blanco, el callejón donde se adivinaba el porvenir y se interpretaban los sueños, y las mesas de fritangas y bebidas que amanecían el domingo desparramadas por el suelo, entre cuerpos que a veces eran de borrachos felices y casi siempre de curiosos abatidos por los disparos, trompadas, navajinas y botellazos de la pelotera. Yo no sé si ustedes se dan cuenta o no, pero lo que aquí está describiendo el narrador de 100 años de soledad, cuyo autor es Gabriel García Márquez, es el resultado del capitalismo democrático, literalmente. O sea, esto es en lo que ha desembocado la democracia capitalista, en definitiva. Yo me pregunto, ¿no había otras formas de canalizar esto? ¿No había otra manera, no había otra forma de gestionar dentro del capitalismo enriquecedor de la vida humana? Porque el capitalismo enriquece la vida humana y esto no lo podemos negar. ¿No hay otra forma de canalizar este enriquecimiento que no sea degradando al trabajador en el contexto de la sexualidad comercializada de esta forma? Hablo de la sexualidad comercializada de esta forma, del ocio degradado de esta forma, de la degeneración intelectual del ser humano en estos términos. O sea, no hay otra forma de gestionar los recursos económicos de una democracia que no sea de este modo. Si la hay, los gringos no la han conocido, ni la han utilizado. Eso por una parte. Y por otra parte, los territorios intervenidos por este tipo de democracia, entre los cuales está Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial y hoy día ya toda Europa, no han tampoco planteado ninguna alternativa. El único sistema político, o por mejor decir, el único país que desde un sistema político específico ha planteado una alternativa es China. Veremos a ver también con qué logros y con qué resultados, porque como para fiarse de China, ¿no? Pero lo cierto es que es la única alternativa y es la única alternativa que lo va a conseguir, la hegemonía política y económica de China, que es también para echar a correr. Pero bueno, yo espero morirme antes de que los chinos definitivamente reemplacen a los gringos, porque entre los unos y los otros me vuelvo al siglo de oro, indudablemente, me vuelvo al siglo de oro. O sea, la Inquisición es un nido de virtudes al lado de lo que nos espera.
Fue una invasión tan tumultuosa e intempestiva que en los primeros tiempos fue imposible caminar por la calle con el estorbo de los muebles y los baúles y el trajín de carpintería de quienes paraban sus casas en cualquier terreno pelado y sin permiso de nadie. Y el escándalo de las parejas que colgaban sus hamacas entre los almendros y hacían el amor bajo los toldos a pleno día y a la vista de todo el mundo. Bueno, esto último no es precisamente lo peor, ni mucho menos. Que la gente sea feliz y disfrute no es en absoluto ningún problema. Digo yo, vamos, salvo para el que no quiera el placer ajeno, porque no tenga el propio. Bueno, tantos cambios ocurrieron en tan poco tiempo que 8 meses después de la visita de Mr. Herbert, los antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano a conocer su propio pueblo. Y glosa y acotación del coronel Aureliano Buendía. Miren la vaina que nos hemos buscado, solía decir entonces el coronel Aureliano Buendía. No más por invitar a un gringo a comer guineo. A comer un plátano. Vino un comedor de plátanos gringo y se montó todo esto. Macondo queda saturado de forasteros, de mano de obra barata, para la explotación bananera. Si inventan ellos, como decía Unamuno, tú vas a trabajar para sus inventos. Hasta ahora han inventado los gringos, a partir de ahora inventarán los chinos. Hay una generación que va a estar condenada a trabajar para China, no solo de por vida, sino para engendrar nuevas generaciones que estarán condenadas de por vida a trabajar para China. Pero esto es el precio que se paga por no ser original, ¿eh? Y España ha dejado de ser original desde 1700, desde que llegaron los Borbones afrancesados y afrancesaron completamente toda la originalidad hispánica precedente. Y seguimos en esa línea, seguimos pensando que son ellos los que tienen que inventar, que inventen ellos, seguimos pensando que la teoría literaria que tenemos que aplicar es la que escriben los ingleses, seguimos pensando que son los demás los que hacen las cosas mejor que nosotros, cuando es el mayor error en el que se puede incurrir. Al final acabaremos levantándonos por la mañana temprano a conocer nuestro propio país porque los de fuera nos lo habrán deshecho y lo habrán hecho a su manera de ellos, no a la nuestra. Es lo que hay, es la lección de 100 años de soledad. Es decir, o tomamos el poder político que nos corresponde o dejamos que otros lo hagan por nosotros para destruir aquello que hasta hoy nos ha hecho posibles. En definitiva, había pasado más de un año desde la visita de Mr. Herbert y lo único que se sabía era que los gringos pensaban sembrar banano en la región encantada que José Arcadio Buendía y sus hombres habían atravesado buscando la ruta de los grandes inventos. Bien, es decir, que los macondinos no se enteran de nada y siguen sin enterarse de nada. Imaginemos por un momento que viviéramos, por ejemplo, en un país llamado España, en el que sus habitantes, los españoles, no se enteraran de nada, y que a su alrededor, de repente, surgieran diferentes opciones y orientaciones para que el español no se hablara en España, para que lo que hizo posible la cultura y la realidad de España deje de funcionar en España. Y algún día, pues todos de brazos cruzados se darán cuenta de que sin haber salido de su casa, sin haber salido de su habitación, estarán en un país que no es el suyo porque ni les pertenece, ni hablan la lengua con la que nacieron, ni quienes gobiernan tienen nada que ver con los españoles. Pero, como todo esto son exageraciones, y como todo esto no tiene nada que ver, y como todo esto no forma parte de la realidad, y como el futuro está asegurado siempre, pues seguid como hasta ahora, que vuestros hijos, o vuestros nietos, o vuestros bisnietos, o tataranietos, ya trabajarán para los chinos, o para algo mucho peor. Remedios, la Bella, fue la única que permaneció inmune a la peste del banano. Bien, inmune a la peste del banano y a todo, porque Remedios la Bella, y aquí vamos a hablar de Remedios la Bella de nuevo, ya sabemos que es una mujer que ha nacido con un problema psíquico, en virtud del cual es insensible a todo lo que la rodea. Es frígida, no tiene sentimientos, no experimenta sensaciones, no percibe las convenciones del entorno, no ha aprendido a leer ni a escribir nunca, llegó a los 20 años sin aprender a leer ni a escribir, porque no fue capaz, no era capaz de vestirse por sí sola, no percibía, es una constante pérdida de facultades psíquicas. Entonces Remedios la Bella fue la única que permaneció inmune a la peste del banano, hay que decir, a la peste del banano y a todo, ha permanecido inmune a todo. Se estancó en una adolescencia magnífica,
Bueno, esto es lo que ocurre hoy día también en España y en todo Occidente. La gente está estancada en una adolescencia magnífica y permanece inmune a todo, por el momento. Cada vez más impermeable a los formalismos, más indiferente a la malicia y a la suspicacia, feliz en su mundo propio de realidades simples. Porque Remedios la Bella es deficiente mental. Es decir, esto es algo que los críticos literarios no quieren asumir, porque no quieren asumir que una mujer tan hermosa sea subnormal. Es una cosa que les cuesta mucho trabajo asumir, de la misma manera que no quieren asumir que un loco tan valioso como Don Quijote sea fingidor de su propia locura, porque les parece que una locura artificial vale mucho menos que una locura natural. Bien, pero es que las cosas no son como queremos que sean para que nos gusten más, sino tal como son. Entonces el Remedios la Bella es una combinación de una cosa muy atractiva, que es la belleza femenina superlativa, y de una cosa muy poco atractiva, que es una lesión cerebral, una deficiencia mental radical que le impide llevar a cabo una vida normal. Claro que llevar una vida normal en Macondo resulta muy difícil, pero es que ella lleva una vida por debajo de la subnormalidad incluso requerida en Macondo, en muchos aspectos. O sea, lleva una vida que está muy por debajo de la normalidad exigida por una razón que la propia Remedios la Bella no puede controlar. Remedios no es así porque ella haya decidido ser así. Remedios es así porque ha nacido así por una lesión cerebral, por un problema cerebral. De la misma manera que otros han nacido en esta genealogía de los Buendía con cola de cerdo. Por lo tanto, uno no escoge el país en el que nace, la lengua que quiere hablar o el estado de salud del que quiere disponer, sino que es resultado de una serie de situaciones y de circunstancias ajenas a la voluntad personal y humana. Ahora, algo que caracteriza a Remedios la Bella de otros personajes es que no es una mala persona. Y esto es decir mucho, porque en la genealogía familiar de la que procede Remedios la Bella, los hombres son unos monstruos belicosos y violentísimos y las mujeres son unas víboras de caray, porque Amaranta, que es su tía, trata de inocularle todo el veneno posible para enemistarla contra su tiastra, contra la hermanastra de Amaranta, Rebeca, cuya boda trató de destruir y destruyó de hecho a todos los efectos, con Pietro Crespi, envenenando nada menos que a su más inocente cuñada, que era Remedios Moscote, a la que acaba por matar de un cólico, debido al veneno que le hace ingerir de una manera enormemente ambigua, pero que indudablemente tuvo que ser Amaranta. Si alguien mató a Remedios Moscote fue Amaranta. Por lo tanto, estamos hablando de mujeres homicidas, de mujeres asesinas, sororicidas incluso, de mujeres sororicidas. Es decir, un tema de tesis que sería digno de abordar dentro del protagonismo que la mujer adquiere en la literatura contemporánea sería el sororicidio en la literatura hispanoamericana, el sororicidio en Cien años de soledad, cómo Amaranta se carga a sus hermanas, a sus cuñadas, es decir, a la fraternidad entre mujeres, que esas malvadas mujeres tratan de destruir sistemáticamente. El caso es que Remedios la Bella no entendía por qué las mujeres se complicaban la vida con corpiños y pollerines, de modo que se cosió un balandrán de cañamazo que sencillamente se metía por la cabeza y resolvía sin más trámites el problema del vestir. Se metió en un saco. Un saco eclesiástico, un balandrán, una indumentaria talar del cuello a los talones, que según ella, sin quitarle la impresión de estar desnuda, resolvía sin más trámites el problema del vestir, sin quitarle la impresión de estar desnuda, que según ella entendía las cosas, era la única forma decente de estar en casa. La molestaron tanto para que se cortara el cabello de lluvia que ya le daba las pantorrillas, y para que se hiciera moños con peinetas y trenzas con lazos colorados, que simplemente se rapó la cabeza y les hizo pelucas a los santos, es decir, se cortó el pelo al cero, y con su pelo vistió a los santos. Es decir, diríamos quedó soltera, ¿no? Vistió a los santos. Pero era enormemente bella y suscitaba la atención de los hombres. Pensemos que los hombres que hay en Macondo son auténticos animales de presa. Y algún que otro gentleman que viene que también se suicida por ella. Cuando los hijos del coronel Aureliano Buendía estuvieron por primera vez en Macondo, Úrsula recordó que llevaban en las venas la misma sangre de la bisnieta, y se estremeció con un espanto olvidado. Abre bien los ojos, la previno, con cualquiera de ellos los hijos te saldrán con cola de puerco, porque claro, incurriría en una relación incestuosa. Imagínense 17 machos alfa y una hembra alfa
físicamente hablando, pues claro, aquí se puede producir de todo. Ella hizo tan poco caso de la advertencia que se vistió de hombre y se revolcó en arena para subirse en la cucaña y estuvo a punto de ocasionar una tragedia entre los 17 primos trasnochados por el insoportable espectáculo. Era por eso que, fíjense el giro francés, ¿no? C'était pour cela que, era por eso que, ¿no? Él es por eso que. Claro, lo correcto en español, y que con todos los respetos a don Gabriel, por eso ninguno de ellos dormía en la casa cuando visitaban el pueblo. Es decir, no es necesario escribir, era por eso que ninguno de ellos dormía en la casa. Aquí hay que escribir, por eso ninguno de ellos dormía en la casa. El español es una lengua mucho más simple que todas las demás para expresar con su inteligencia la complejidad que otras lenguas no alcanzan. Pero bueno, hay mucha influencia francesa y mucha pasiva inglesa y mucho giro francés en el español de Gabriel García Márquez. Pero bueno, y los 4 que se habían quedado vivían por disposición de Úrsula en cuartos de alquiler. Sin embargo, Remedios la Bella se habría muerto de risa si hubiera conocido aquella precaución. Hasta el último... Bueno, se habría muerto de risa porque no la sufrió, porque ella no sufrió ninguna violación. Otra cosa es que las hubiera sufrido, claro. Claro, tú te mueres de risa del enemigo cuando no lo tienes delante. Cuando lo tienes en la puerta de casa, la comedia se convierte en tragedia. Se reían del nazismo hasta que el nazismo llegó al poder. No tomamos en serio a los nacionalismos hasta que llegan al poder. Luego ya es tarde. Para la siguiente generación. Hasta el último instante en que estuvo en la tierra, esto ya nos sitúa en lo que va a venir ahora, ignoró que su irreparable destino de hembra perturbadora era un desastre cotidiano. Es decir, aquí se la configura como algo así como mujer fatal, ¿no? Como mujer fatal. Y aquí anoto lo que dice un crítico de estos. Los críticos, cuando se refieren a Remedios la Bella, son simpatiquísimos, son muy simpáticos. La verdad es que si no fuera por ellos, 100 años de soledad sería una novela mucho más aburrida. Dice el crítico de turno, cito al crítico, Remedios la Bella, en su inocencia total, no se parece a ningún otro Buendía. ¿Cómo que no? Si está tan tarado como ellos, solo que a una escala diferente. Remedios la Bella es fruto de la genealogía Buendía. Es frígida como su tía Amaranta. Es insensible como los hombres, a todo, solo que en formato femenino. Y prosigue el crítico. Además, no toma parte activa en los incestos de la familia. Pero ¿cómo va a tomar parte activa en ninguna relación sexual si es frígida? Si no tiene el sentido sexual, no percibe ningún tipo de placer, y el sexual menos, que es el más ambicioso de todos. En definitiva, el más exigente de todos, además. No toma parte activa, ni activa, ni pasiva, ni nada, porque no sabe lo que es el sexo. Pero si no sabe leer ni escribir, si no tiene sensibilidad, si no sabe vestirse, si no percibe su propio cuerpo, si no distingue, digamos, los genitales de las narices, o sea, no percibe nada de eso. Y este pidiéndole aquí que dé cuenta del incesto, vamos, es que desde luego estáis espabilados. Sin embargo, prosigue el crítico, aunque ella no vive cautivada por pasiones incestuosas, las causan otros Buendías. ¿En quién? ¿Qué pasión incestuosa causa? Si los otros ni siquiera saben que son hermanos de ella. Claro, es que aquí, oye, la crítica literaria ve unas visiones que menos mal que no se dedican los críticos literarios a la medicina, porque si no estaríamos todos muertos. Ni a pilotar aviones, porque si no estaríamos todos muertos. Es decir, menos mal que la crítica literaria no sirve absolutamente para nada, porque si sirviera para algo, los que se dedican a ella serían auténticos homicidas del género humano. En fin. Remedios la Bella es un fetiche viviente. Es un fetiche viviente para los seres humanos que la rodean, particularmente para los hombres, pero es inútil, no sirve para nada. Es una mujer fatal. Era demasiado evidente que estaba desnuda por completo bajo el burdo camisón, y nadie podía entender que su cráneo pelado y perfecto no era un desafío, y que no era una criminal provocación el descaro con que se descubría los muslos para quitarse el calor, y el gusto con que se chupaba los dedos después de comer con las manos. Aquí hay un pequeño problema por parte del receptor. Vamos a ver, aquí parece que se educaron en el franquismo, es decir, que no echaron un polvo en su vida. Porque la impresión que causa esto es que están interpretando en clave erótica lo que es el comportamiento de una persona deficiente mental. Y claro, esto desemboca en una morbosidad repugnante para cualquiera que tenga 2 dedos de frente. Porque están viendo con ojos lascivos, intensamente lascivos,
a una mujer que es retrasada mental, que es deficiente psíquica. Entonces, claro, esta percepción, esta imagen, tanto por parte del narrador, como por parte de las mujeres, como por parte de los hombres, es absolutamente indignante. Entonces, lo que debería provocar Remedios la Bella al lector inteligente de 100 años de soledad es la repulsión que quienes la contemplan provocan, porque no tienen hacia ella ninguna conmiseración, ninguna atención, ningún amor, en definitiva. Es decir, la tratan como si fuera un objeto sexual que no comprendiera la demanda del sujeto, que la desea. Cuando, insisto, es una persona que no está en condiciones de mantener relaciones sexuales con nadie porque no conoce eso, no sabe nada de eso al respecto. Y sin embargo se la está retratando siempre como si fuera, no sé, vamos, una especie de provocadora, cuando en realidad no tiene ese sentido ella para nada. Es inocente por completo. Es inocente, virginal y retrasada mental, pero muy hermosa. Es lo que la caracteriza. Y me hace gracia porque el machismo de la novela, que es realmente feroz, Dice, hombres expertos en trastornos de amor. Yo no sé quién es un hombre experto en trastornos de amor. O sea, a mí esto ni Celestino, el presunto marido de Celestina. O sea, es que vamos a... Hombres expertos en trastornos de amor. ¿Estos qué son? ¿Los psicólogos o los psiquiatras? ¿O qué coño es esto? Hombres expertos en trastornos de amor. Eleno Franci sería esto, un consultorio de esto. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, el narrador se está riendo del lector al hablar en estos términos, porque una persona inteligente no puede asumir esto. Hombres expertos en trastornos de amor, probados en el mundo entero, afirmaban no haber padecido jamás una ansiedad semejante a la que producía el olor natural de Remedios, la Bella. Bueno, pues con todo respeto, estos hombres han olfateado poco. Vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? ¿Eh? Vamos a dejarlo así. Entonces, estos hombres expertos en trastornos de amor me hacen pensar en aquellos altos catedráticos de teología de la Universidad de Salamanca que se admiraban de las sandeces que pronunciaba el licenciado Vidriera en la plenitud de su locura, y decían que eran un auténtico genio. Pues esto es lo mismo. Yo me permito dudar mucho de estos expertos. Ya la palabra experto es un cachondeo, sobre todo cuando la mencionan los periodistas. Dicen los expertos, ¿no? Dicen los expertos. Pues hombres expertos en trastornos de amor. ¿Qué serán? Sí, en la taberna de Catarino. Eso es lo que... Ahí son los expertos de 100 años de soledad. Inconsciente del ámbito inquietante en que se movía Remedios la Bella, del insoportable estado de íntima calamidad que provocaba su paso, Remedios la Bella trataba a los hombres sin la menor malicia y acababa de trastornarlos con sus inocentes complacencias. No, vamos a ver, no es Remedios la que trastorna a los hombres, son ellos los que ya están trastornados, que no saben relacionarse con mujeres. Es decir, cuando un hombre no sabe relacionarse con mujeres, todo lo trastorna. El hombre que sabe relacionarse con mujeres actúa de otra manera que no voy a decir aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ser serios. Pero vamos a... No, Remedios la Bella no trastorna a nadie, son ellos los que ya están trastornados, evidentemente. Ya digo, parece que se educaron en el franquismo, que no echaron un polvo en su vida. No hay más que ver a los actores del franquismo, empezando por este Sacristán y el López Vázquez y toda la filmografía que hacían, hasta Verano Azul, vamos, y tratando de inculcar esa represión sexual en las nuevas generaciones. Es que a cualquier persona de hoy que se le hable de la sexualidad en el franquismo da como resultado esto, ¿no? Gente trastornada por Remedios la Bella, vamos. Como el Sacristán que aparece, me refiero ahora al de, no al actor, sino al que aparece en 100 años de soledad, que lo hacía con una burra, ¿no? Y llevaba el taburete y allí le daba la burra ante la mirada atenta del gemelo José Arcadio II. Lo que cuenta la novela, no lo digo yo. Entonces, claro, si vivimos en estos términos, entonces hasta un ladrillo nos parece excitante. Pero bueno, oye, hasta el agua mineral resulta un excitante. Cuando todo, como se cuenta de aquel chiste, ¿no? Que una señora le decía, señor Freud, ¿qué le pasa, señora? Pues que ayer soñé con un puro. Y le dice Freud, pues mire, de vez en cuando un puro es un puro y nada más. Así que no se emocione por soñar con un puro. Pues lo mismo, le pasa aquí a muchos críticos literarios cuando llegan a Remedios la Bella. A la literatura hay que llegar follado, ¿entendido? Porque si no, os ponéis a ver en la literatura lo que no hay y resulta que decís unas tonterías impresionantes. Así que antes de interpretar ninguna obra literaria,
echad un buen polvo y luego os metéis con la literatura. Así de simple. Y si os asusta esto, pues no lo hagáis y ya veréis qué chorradas escribís a propósito de 100 años de soledad. Como de muchas otras cosas. En fin. Para ella, para Remedios la Bella, sin embargo, aquel rito solitario, ducharse, bañarse, carecía de toda sensualidad y era simplemente una manera de perder el tiempo mientras le daba el hambre y las ganas de comer. Entonces aparece una escena de un mirón que se dedica a mirarla, un forastero que la sorprende bañándose, y ella pues sigue bañándose de la misma manera que estaría pues tomándose un café hoy día en una terraza, o bebiendo un vaso de agua, dando una conferencia. Es decir, para ella no tiene sentido de la intimidad, no tiene sentido de la vergüenza y del pudor, porque no es normal, no es una persona, es una persona lesionada psíquicamente. Entonces, el mito ideal y artificioso de Eros y Tánatos hace que este hombre, dice la narración, que este hombre, extasiado por la belleza de Remedios, acabó cayéndose del tejado en el que estaba. Ese hombre se cae del tejado en el que estaba porque es tonto. Indudablemente, porque si el tipo fuera listo, accedería a Remedios la Bella de otra manera. Pero como el racionalismo que impulsa el erotismo de este fulano es propio de un bobo, pues evidentemente se pone encima de un tejado que está flojo, cae y se parte la crisma. No tiene más misterios que esto. O sea, pasa que... Y entonces las grietas del cráneo, cuando se cayó, de las grietas del cráneo no manaba sangre, sino un aceite ambarino impregnado de aquel perfume secreto, y entonces comprendieron que el olor de Remedios la Bella seguía torturando a los hombres más allá de la muerte. Es decir, es curioso cómo se interpreta míticamente, poéticamente, el accidente en el que un tonto se cae y le cuesta la vida, simplemente por andar mirando a una tía que está duchándose, ¿no? O sea, es decir, es que hay que ser bobo, hay que ser realmente bobo, pero realmente bobo. Vamos, faltaba todavía una víctima más para que los forasteros y muchos de los antiguos habitantes de Macondo dieran crédito a la leyenda de que Remedios Buendía no exhalaba un aliento de amor, sino un flujo mortal. Bueno, depende, ¿no? Por dónde fluya todo. El caso es que fíjense cómo los mitos se construyen a partir de dos impulsos importantes que están fundamentados en la ansiedad y en la ignorancia. Es decir, cuando la ansiedad inextinguible, inagotable, se junta con la ignorancia, crece la mitología, indudablemente, como una explicación imaginaria de hechos. Claro, no en vano la mitología es fuente de las ideologías, porque una ideología está propulsada por la ignorancia de sus fundamentos que nunca se critican y por la ansiedad de la gente que necesita esa ideología para alcanzar un protagonismo en la vida. Es decir, sin la mitología nacionalista fundamentada en la ignorancia que oculta el nacionalismo y en la ansiedad de la que se alimenta a los nacionalistas para que sigan ahí, el nacionalismo no existiría. Es decir, y eso ocurre con todos los ismos, el animalismo, el veganismo, el feminismo, el machismo, todos los ismos en ese sentido. De tal manera que a Remedios la Bella se la considera como el principal afrodisíaco de 100 años de soledad. No, el sexo ya existía antes de Remedios la Bella, Remedios la Bella no incita a nadie a ninguna vida sexual, sino que es la gente que con sus complejos y limitaciones confunde el recto con las témporas, como diría Fernanda de Carpio, el recto con las témporas. Bien, desde que un día se junta con un grupo de amigas, ¿no? Un grupo de amigas entra en la plantación y el aire se impregnó con una fragancia mortal, que es la fragancia de Remedios la Bella, ¿no? Remedios la Bella y sus espantadas amigas lograron refugiarse en una casa próxima cuando estaban a punto de ser asaltadas por un tropel de machos feroces. Claro, ustedes imagínense esto, ¿no? Esto parecen los Sanfermines, ¿verdad? Poco después fueron rescatadas por 4 aurelianos cuyas cruces de ceniza infundían un respeto sagrado. Entonces aquí los aurelianos hacen el papel de galán que rescata a la mujer que es asediada por una manada de machos feroces. Claro, pero un macho feroz no es un macho, o sea, es un animal, o sea, eso no funciona, no tiene nada que ver. O sea, si esto es el prototipo de hombre de 100 años de soledad, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Entonces, este tipo de hombre es el que genera la contrafigura de la mujer fatal. Esa noche, un hombre se jactó de la audacia de haber hecho tocamientos a Remedios la Bella, y presumió de su suerte en la calle de los Turcos, minutos antes de que la patada de un caballo destrozara el pecho y una muchedumbre de forasteros lo viera agonizar en mitad de la calle, ahogándose en vómitos de sangre. De tal manera que parece que cualquiera que llegue a tener contacto con Remedios la Bella está marcado por un destino fatal.
La suposición de que Remedios la Bella poseía poderes de muerte estaba entonces sustentada por 4 hechos irrebatibles, los 4 muertos, los 4 fallecidos. Aunque algunos hombres ligeros de palabra se complacían en decir que bien valía sacrificar la vida por una noche de amor con tan conturbadora mujer, la verdad fue que ninguno hizo esfuerzos por conseguirlo, es decir, eran mucho más inteligentes de lo que parecían, ¿no? Es decir, el deseo es una estrategia que ninguna prevención puede detener. Pero eso no significa que el deseo se anule, sino que el deseo se canaliza racionalmente por los lugares adecuados, en definitiva. Por otro lado, hacia Remedios la Bella nunca han tenido amor filial, el amor que exigía una persona con el trastorno mental de esta mujer, sino que lo que han tenido ha sido simplemente el fogón erótico de turno, o sea, ni más ni menos, eso es una animalada. Eso, o sea, ninguno ha tratado en primer lugar, no se puede seducir a alguien que no tiene los sensores de la seducción debidamente dispuestos. Porque eso requiere que la seducción ha de ejercerse a un nivel diferente del cual el seductor de turno es capaz. Claro, la seducción tiene unos umbrales y tiene unos niveles. Y hay gente que, como la audición tiene sus umbrales y sus niveles, pues hay gente que no es capaz de seducir en un determinado nivel o en un determinado umbral, y hay otros que sí. Eso depende ya de cada cual. Pero evidentemente ninguno de los hombres que tiene a su alrededor Remedios la Bella es susceptible de nada respecto a ella. Evidentemente, ninguno hizo esfuerzos por conseguirlo. Tal vez no solo para rendirla, sino también para conjurar sus peligros. Habría bastado con un sentimiento tan primitivo y simple como el amor, pero eso fue lo único que no se le ocurrió a nadie. Pero es que no se trata aquí de un amor erótico, se trata de un amor filial, de un amor familiar y filial, y no los tiene tampoco Remedios ni entre los miembros de su misma familia que acabaron por abandonarla. Quien más cuidó de ella fue Santa Sofía de la Piedad, su madre, pero hasta Úrsula en un momento dado la abandona, la dejan completamente, aislada en el seno de la familia, vive en la soledad de la familia. Esta sí que vive en la soledad de la familia porque la soledad se la provoca su aislamiento mental, su trastorno mental, su deficiencia mental, en definitiva. Los hombres piden más de lo que tú crees, le dijo Úrsula a Remedios la Bella. Los hombres piden más de lo que tú crees. Y es cierto, los hombres pedimos más de lo que las mujeres creen. De lo que creen mujeres como Úrsula, es lo que habría que decir. ¿O acaso Úrsula se conoce a todos los hombres del mundo? ¿O es de esas que dicen que todos los hombres somos iguales, todos los hombres son iguales? ¿Serán iguales todos los hombres que has conocido tú? ¿No te jode? ¿Qué coño sabes tú cómo son los hombres? En definitiva. Sí, sí. Lo que no contáis es las veces que os han dicho que no. Pero bueno, sigamos. En el fondo se engañaba a sí misma, Úrsula se engañaba a sí misma tratando de adiestrarla para la felicidad doméstica, porque estaba convencida de que una vez satisfecha la pasión, no había un hombre sobre la tierra capaz de soportar así fuera, por un día, una negligencia que estaba más allá de toda comprensión. Es decir, Úrsula conoce muy poco a los hombres. ¿Por qué? Pues porque solo conoce a los hombres de Macondo. Y conocer a los hombres de Macondo supone desconocer todo acerca de los hombres, que no sean unos animales, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Úrsula la abandona. Segunda persona que la abandona, Amaranta. Amaranta la utilizaba para enemistarla frente a sus enemistades y para prolongar, digamos, la maldad de sentimientos. La abandonó a su suerte confiando que tarde o temprano ocurriera un milagro y que en este mundo donde había de todo hubiera también un hombre con suficiente cachaza para cargar con ella. Ya desde mucho antes, Amaranta había renunciado a toda tentativa de convertirla en una mujer útil. Es decir, que la desprecian las mujeres, pero las mujeres incluso de su familia. Desde las tardes olvidadas del costurero, cuando la sobrina apenas se interesaba por darle vuelta a la manivela de la máquina de coser, llegó a la conclusión simple de que era boba. Ya. Pero Amaranta llega a la conclusión de que Remedios la Bella es boba cuando no le sirve como instrumento de agresión contra sus propios enemigos. Pero hasta entonces aún tenía ciertas esperanzas. Es decir, que lo bueno que tiene Remedios la Bella es que ni siquiera puede ser lo que vulgarmente se llama una tonta útil. Los tontos útiles son básicos en la democracia, sin ellos no habría democracia. Pero Remedios la Bella, no Remedios la tonta, no Remedios la retrasada mental, ¿verdad?, no le sirve tampoco a Amaranta para hacer daño, para hacer el daño que Amaranta
quiere hacer porque es lo único que sabe hacer en su vida. Llegó a la conclusión simple de que era boba. A lo mejor la boba también es Amaranta. Lo que ocurre es que, bueno, no lo planteamos en estos términos, lo planteamos en términos de maldad. La maldad es la cualidad sobresaliente de Amaranta, como la belleza es la cualidad sobresaliente de Remedios la Bella, capaz de eclipsar su deficiencia mental, su retraso mental. De tal manera que la abandona también, la abandona. Dice la crítica literaria, dice un crítico literario que escribe la mayor tontada, que una de las mayores, porque son tantas. Fíjense qué tontería escribe un crítico literario, cuyo nombre no voy a decir, porque ¿para qué? Por lo menos, dice este crítico literario, en dos momentos decisivos de la novela, el amor aparece como única clave para neutralizar la soledad. Y le parece, ¿pero qué soledad? Si están todo el día revolcándose unos con otros. Mal incurable de los Buendía y de las gentes de Macondo, y causa de las sucesivas plagas que les afectan. ¿Y desde cuándo la soledad es la causa de la peste del insomnio? ¿Desde cuándo la soledad es la causa de la industria bananera de los gringos? ¿Desde cuándo la soledad es la causa de las guerras? ¿Qué pasa? ¿Que las guerras, se montan las guerras para superar la soledad? ¿Pero de qué estamos hablando, hombre? Remedios está en el mundo para incitarles a que se rediman, dejándose contagiar de su pureza. O sea, Remedios la Bella está en el mundo para incitar a los hombres a que se rediman y a las mujeres a que se rediman, dejándose contagiar por su pureza. Yo no sabía que la virginidad se contagiara. Oye, lo que aprendemos leyendo crítica literaria. Ahora resulta que la virginidad se contagia, y Celestina en 1499 sin saberlo. Oye, Dios, se contagia la pureza. Esto tiene poder, esto, ¿eh? Pero son capaces de sentir cómo su salvación exigiría, y la bella será reclamada por su reino natural, el celestial. Es fantástico esto. O sea, la bella será reclamada por su reino natural, el celestial. Yo no sabía que había un reino celestial que reclamara las bellezas. Claro, pues estamos condenados al infierno completamente, evidentemente, porque claro, para llegar al estatuto de Remedios la Bella, madre mía, ¿dónde estamos, no? ¿A qué nivel? ¿De qué nivel hablamos? O sea, esta es una de las mayores tonterías que se pueden leer escritas en letra impresa, vamos, y oír. Una de las mayores bobadas que parió el mundo. Remedios la Bella es despreciada por hombres y mujeres, porque al final el precio que pagan los hombres es la muerte y a las mujeres no le ven en esta ninguna utilidad. Tratan de llevar la misa. Fernanda de Carpio, que es ajena, no tiene la sangre de Remedios, no hizo siquiera la tentativa de comprenderla. O sea, Fernanda de Carpio ya pasó de ella directamente. Cuando vio a Remedios la Bella vestida de reina en el carnaval sangriento, pensó que era una criatura extraordinaria, admirable. Pero Miss Macondo, la frígida, vale, genial. Pero cuando la vio comiendo con las manos, incapaz de dar una respuesta que no fuera un prodigio de simplicidad, lo único que lamentó fue que los bobos de familia tuvieran una vida tan larga. Seguro que Fernanda de Carpio no es la única que lamenta que los bobos de familia tengan una vida tan larga. Los bobos de familia, yo lo dejaría en los bobos, que tuvieran una vida tan larga, de familia o de no familia, me da igual. Los bobos de familia tuvieran una vida tan larga. A pesar de que el coronel Aureliano Buendía seguía creyendo y repitiendo que Remedios la Bella era en realidad el ser más lúcido que había conocido jamás, a mí no me extraña que el coronel Aureliano Buendía diga que Remedios la Bella es la persona más inteligente que ha conocido nunca, porque eso revela el grado de inteligencia que tenía la gente con la que se movía el coronel Aureliano Buendía. O sea que esto, ahora el coronel Aureliano Buendía, catedrático de metafísica, ¿no? por la Universidad de Macondo. Bueno, por cierto, Macondo no tiene universidad, algo bueno tiene ese pueblo. No tiene universidad. Oye, no todo va a ser malo. Vale, pero, es decir, el coronel Aureliano Buendía, que sea el que diga que Remedios la Bella es una de las personas más inteligentes que ha conocido nunca, es perfectamente lógico. Porque hay que tener en cuenta que las personas con las que trató el coronel Aureliano Buendía son, gente a la que la inteligencia les cuece el cerebro, la piel y todo. O sea que no... Probablemente la persona más inteligente con la que trató el coronel Aureliano Buendía en toda su vida fue Remedios la Bella, probablemente. Y así lo dice. Y que lo demostraba en cada momento con su asombrosa habilidad para burlarse de todos. Sí, lógicamente. De ahí que el que esté exento del racionalismo convencional tenga un racionalismo mucho más desarrollado para burlarse del racionalismo común y corriente.
pero todos la abandonaron a la buena de Dios. Remedios la Bella se quedó vagando por el desierto de la soledad. Ella sí que vive en la soledad, porque podríamos decir que casi vive en un autismo. Yo no puedo decir que Remedios la Bella sea autista, porque esto es tratar de explicar desde lo científico hechos literarios, y los hechos literarios no pueden explicarse científicamente, porque se explican por sí mismos literariamente, por lo que vamos a decir a continuación. Sin cruces a cuestas, madurándose en sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios, la Bella, estaba transparentada por una palidez intensa. Palidece, pierde el conocimiento. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios, la Bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Acabó de decirlo. Hizo una sonrisa de lástima y dice lo siguiente. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz, esto es una sinestesia, el viento no tiene luz, un viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y la desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer, en el instante en que Remedios, la Bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la Bella, que le decía adiós con la mano. Entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Este es el final de Remedios la Bella. Es un final literario, es un final poético. ¿No quieran ustedes saber lo que se ha escrito sobre este pasaje de 100 años de soledad? Y vamos a poner algunas muestras de botón y luego vamos a dar la propia interpretación. Vamos a citar aquí a un crítico, uno de estos, no vamos a decir el nombre. El crítico de turno dice, el crítico desconocido, vamos a decir así. El primer hecho que me parece, dice el crítico, necesario subrayar para analizar el fragmento es la aceptación de lo maravilloso sin dar explicaciones. Bien, los hechos literarios se explican solo por sí mismos. No podemos explicar científicamente un hecho literario porque esto no tiene sentido. Es decir, en una novela, una tempestad exige una explicación literaria, pero no una explicación meteorológica. ¿Por qué razón? Pues porque los hechos literarios solo tienen explicaciones literarias. Los hechos literarios no se pueden explicar científicamente. Y no hay que confundir la literatura con la ciencia. Es decir, la ciencia no explica la literatura. La ciencia explica los conocimientos literarios, pero no la literatura, no los hechos que tienen lugar dentro de la literatura. Claro, el agua de las poesías renacentistas no es el agua de los laboratorios químicos. Los locos y los psicópatas que pueblan la literatura medieval, renacentista, dostoyevskiana, no tienen nada que ver con los locos y los psicópatas que se sientan en un diván, porque no los podemos sentar en un diván, no podemos sentar a Raskolnikov en un diván, no podemos sentar a Don Quijote en un diván. Es decir, no podemos buscar ni dar explicaciones científicas a los hechos literarios, porque los hechos literarios se explican literariamente. Por eso no podemos explicar meteorológicamente una tormenta que aparece en una novela, solo podemos explicarla literariamente. Y la muerte de Remedios la Bella solo puede explicarse literariamente. Remedios la Bella es la nefelibata, la que vive en las nubes, la que muere en las nubes. Es la nefelibata de 100 años de soledad. Y además no puede subir a ningún cielo. Porque afirmar que Remedios la Bella sube al cielo es tan absurdo como... Bueno, en primer lugar implica reconocer la existencia del cielo, lo cual es absurdo. Pero es que tampoco podemos decir que sube a la exosfera, que es el único lugar al que en definitiva puede subir,
porque decir que Remedios la Bella sube a la exosfera es tan disparatado como decir que sube al cielo. Decir que sube al cielo nos sitúa en el contexto de una literatura primitiva o dogmática. Decir que sube a la exosfera nos sitúa en el contexto de una literatura crítica o indicativa. Pero es que eso es lo mismo que decir que Don Quijote murió de diabetes. Pero es que no podemos saber que haya muerto de diabetes o no, porque no podemos darle una explicación científica a la muerte de un personaje literario. De ahí las tonterías que se han dicho a propósito de la novela naturalista. Es decir, tratar de buscarle una explicación médica a la muerte de una ficción. Es que eso no tiene sentido, es que es ridículo, completamente ridículo. Es decir, en la literatura hay que explicar... Es que no podemos explicar los hechos literarios por sus causas o consecuencias científicas, porque no las tienen. Es que no lo tiene eso, ¿no? Porque sencillamente es tan imposible como ridículo. No, hay que explicar las razones por las cuales esos hechos están convocados en la literatura. Hay que explicar las razones por las cuales la literatura se sirve de estos hechos, con alguna intención, con alguna finalidad naturalmente interpretativa y semántica. Pero no se pueden explicar los hechos como tales. Claro, es que ningún médico puede hacer una interpretación literaria de una enfermedad. Y ningún crítico literario puede hacer una interpretación médica de una enfermedad dada en un personaje de una obra literaria, porque eso no tiene ningún sentido. Los hechos literarios se explican por sí mismos, se fundamentan sobre su propia lógica literaria, no sobre la lógica científica. Por eso cuando alguien se plantea es que la literatura es científica, bueno, es que esa es una pregunta que solo se plantea a alguien que está por debajo del grado intelectual de Remedios la Bella, porque eso es como organizar un congreso para demostrar que el cuadrado no tiene tres lados. Porque eso es discutir un axioma. Es decir, calificar de científica la literatura o argumentar cualquier cosa para decir que la literatura no es una ciencia implica tal grado de ridiculez cerebral que eso no se le puede ocurrir ni al que asó la manteca por milésima vez. O sea, realmente es una cosa completamente ridícula. Completamente ridícula. Porque la respuesta al interrogante de hechos sobrenaturales que acontecen en la literatura la da la propia literatura, la da el narrador o la dan otros hechos, pero no la da la ciencia. Es decir, la ciencia es impotente completamente ante la literatura porque es que no cabe dar una respuesta científica a los hechos literarios. Lo que solo se puede dar es una respuesta científica a los conceptos y a las formas objetivadas en los materiales literarios. Eso sí, eso se llama teoría de la literatura, pero la teoría de la literatura no da cuenta del viaje astral de Remedios la Bella. Claro, porque evidentemente cuando, y aquí hay que entrar ya en materia, cuando nosotros explicamos en una obra literaria un hecho sobrenatural, lo primero que tenemos que saber es de qué tipo de literatura estamos hablando. Hay cuatro genealogías literarias. Una literatura primitiva o dogmática que se caracteriza por ser acrítica y por ser irracional. Y por que los saberes que organiza son los que tipifican el mito, la magia, la religión y la técnica. Y claro, cuando un acontecimiento sobrenatural se produce en una literatura primitiva o dogmática, tenemos pues la división del Mar Rojo en dos mitades o la lluvia del maná que cae del cielo. Vale. Se aceptan estos hechos dentro del contexto de una literatura primitiva o dogmática cuyas explicaciones se basan en el mito, la magia, la religión o la técnica. En el caso de una literatura crítica o indicativa, pues evidentemente se trata de una literatura que es profundamente crítica y profundamente racionalista, que disuelve el mito, desmitologizándolo completamente, desmitificándolo. La magia se racionaliza y se explica, desenvolviéndola, como ocurre en el Quijote, como el retablo de Maese Pedro y con el mono divino, con la cabeza encantada. La religión se analiza desde una filosofía crítica y aconfesional, y la técnica se desarrolla incluso por procedimientos científicos. Claro, cuando un acontecimiento sobrenatural se da en el contexto de una literatura crítica o indicativa, la sobrenaturalidad se desmitifica, como se desmitifica lo que ocurre en los libros de caballerías desde el punto de vista de la narración del Quijote. Claro, ¿qué ocurre cuando nos movemos en el contexto de una literatura programática o imperativa? La literatura programática o imperativa es aquella literatura que renuncia a las facultades críticas del discurso y... que renuncia, esa crítica renuncia a las facultades críticas del discurso,
pero que es enormemente racional, es la literatura básicamente sofista, es la literatura de los sofistas, es la literatura de Bertolt Brecht, es la literatura de las feministas, es la literatura de los padres de la Iglesia, es la literatura de Calderón de la Barca, es la literatura de las vanguardias que renuncia a ser crítica frente a sus propios fundamentos y es profundamente racionalista para desarrollar sus planteamientos. Es el caso del surrealismo, es el caso del dadaísmo, es el caso de las vanguardias en general, del creacionismo de Hudobro. Es decir, que cuando un acontecimiento sobrenatural tiene lugar en el contexto de una literatura programática o imperativa, naturalmente la sobrenaturalidad se explica de acuerdo con un programa y con un imperativo, que será político, que será ideológico, que será estético, que será poético, que será feminista, que será religioso. Es decir, que lo espectacular, lo milagroso, lo sorprendente, lo trascendente, lo sobrenatural, siempre encontrará una explicación que ratificará el programa imperativo de esa escuela, de esa tendencia poética, de esa tendencia feminista, de esa tendencia religiosa, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre cuando no hay ningún programa imperativo que explique esto? Cuando no hay ninguna razón científica que explique esto, y cuando no vivimos en una sociedad primitiva que nos obligue a aceptar la lógica de la ira de un dios como explicación de una tormenta, pues que nos movemos en el contexto de una literatura sofisticado-reconstructivista, donde el único fundamento explicativo de todo esto está depositado en la propia literatura. Claro, la literatura sofisticado-reconstructivista es aquella literatura que preserva la crítica y que adopta una perspectiva pseudo-racional, porque el irracionalismo de la literatura sofisticado-reconstructivista es un irracionalismo de diseño racional, que es lo que caracteriza Cien años de soledad. Cien años de soledad no es literatura primitiva o dogmática, no es literatura programática o imperativa. Eso no lo es en absoluto. Tiene un componente muy fuerte de literatura crítica o indicativa y tiene un componente pleno y absoluto, absolutamente saturado, de literatura sofisticado reconstructivista. Claro, cuando Juan Ramón Jiménez dice «Dios está azul», no podemos buscarle a esta explicación del Dios está azul un fundamento filosófico porque no lo tiene, porque esto es ir a buscar peras en el olmo. Es decir, cuando hay una tormenta literaria, no podemos dar a esa tormenta una explicación meteorológica, sino que hay que darle una explicación literaria. Cuando tenemos la ascensión de un personaje de las características de Remedios la Bella, no podemos dar una explicación científica de pérdida de levitación, o de nada por el estilo, ni milagrosa, porque aquí se descarta el milagro. Incluso las peripecias levitatorias del padre Nicanor Reina. Es decir, aquí lo que hay es una literatura sofisticada reconstructivista que a partir de una licencia poética está explicando metafóricamente la muerte y desaparición de Remedios la Bella, nada más. Es una persona insoluble en la tierra de su genealogía. Y por tanto ni siquiera la podrán enterrar allí. No les pertenece desde ningún punto de vista porque no es soluble en ellos. Entonces, claro, podemos decir Remedios la Bella asciende a los cielos. No, lo correcto sería decir que asciende a la troposfera, después a la estratosfera, después a la mesosfera, atraviesa la capa de ozono, llega a la termosfera, atraviesa la exosfera y estará orbitando en el espacio interestelar. Y estoy seguro de que alguna universidad gringa, movida por este espectáculo, tratará de poner un satélite en órbita para tratar de identificar el cuerpo celeste de Remedios la Bella, ¿verdad? Y de esta manera, pues, retrotraérnoslo a la Tierra, con permiso de no se sabe quién, por aquello de los derechos de autoría, y ponerla a disposición del público. Siempre habrá un Mr. Herbert o un Mr. Brown que pondrá, y alguna universidad gringa, pues pondrá dinero para que alguien en la prensa publica la universidad de no sé dónde pone en órbita un satélite para recuperar el cuerpo de Remedios la Bella, en órbita desde 1967, mes de marzo a las 4 de la tarde. Bueno, pues así, en ese plan estamos cuando interpretamos literatura, ¿no? Y de hecho, prosigo con el comentario del crítico, donde había quedado. Desde luego, García Márquez trabaja con un material tradicional. Macho, pero es que solo podemos trabajar con materiales preexistentes y tradicionales. Pero veremos en qué funda este crítico la tradicionalidad del material de Márquez.
Este material tradicional es la única ascensión famosa, la ascensión de María. Bueno, vamos a ver, ascensiones hay muchas, porque si lo único que levantamos son santos, entonces no levantamos nada importante, habrá que levantar algo más que santos, y sobre todo cuando hablamos de una novela como 100 años de soledad. Pero bueno, para este crítico solo se levanta María. La ascensión de María. Vamos, hombre, que no ha habido ascensiones. El mito de la ascensión, este no conoce más que a María. Con el ropaje encendido de movimiento que corresponde a una figura de la tradición popular, más que popular religiosa, que penetra en lo popular a través de la religión, y teológica, pero bueno, aquí ya empezamos ya a echar balones fuera. Pero en su elaboración aparece el uso de los materiales poéticos, palmadita en la espalda. Oye, se ha enterado de que estamos en literatura, muy bien, no en teología, vale. Pero en su elaboración aparece el uso de los materiales poéticos, formas convencionales donde muy visiblemente yo diría, dice el crítico, yo diría, que estamos detrás de Federico García Lorca. Bueno, yo esto de estar detrás de Federico García Lorca no sé si lo habrá dicho con mala intención, pero bueno, vamos a obviar esta posición. Que estaríamos, dice el detrás de García Lorca, a mí me pone un poco inquieto esto de estar detrás de García Lorca. Y de ciertas maneras de la poesía de los años 20 y 30. Era para decirle al crítico, mira, las poesías de los años 20 y 30 a las que tú estás haciendo referencia, identificándolas con García Lorca, tienen su genealogía en la literatura modernista, en la decoración fáunica y floral de la literatura modernista que empieza con Rubén Darío, que lo tenías más cerca que Lorca, lo tenías delante, no detrás. Pero bueno, pero además, el aire de los escarabajos y de las dalias es exactamente un verso de Federico, pero esos versos vienen de la tradición modernista, vienen de toda la flora y fauna del modernismo de Rubén. O el aire donde terminaban las 4 de la tarde, que es también visiblemente lorquiano. ¿Por qué? Por la hora, por las 5 de la tarde, pues llegas con una hora de retraso, majo. En el llanto a Sancho de Ignacio Sánchez Mejías. O el aire donde termina las 4, que es también visiblemente lorquiano. Y por último, esta fórmula que ni siquiera es lorquiana, sino juanramoniana, ni los más altos pájaros de la memoria. Es juanramoniana porque tanto Lorca como Juan Ramón beben en las fuentes modernistas, que son las fuentes de Rubén. Es que o sea, cogéis el rábano por las hojas. Y fijaos qué rábano cogéis, además, pero bueno, en fin, sois simpáticos. Los críticos literarios, o sea, sin vosotros la literatura no tendría la gracia que tiene, porque verdaderamente parece que la literatura se escribió para que los críticos literarios hagan el ridículo con ella, realmente. En fin, y sigue el crítico, que todavía tiene tranca. Pero mucho más rico, mucho más poderoso es el manejo de otro elemento narrativo, las sábanas. Aquí ya no sabemos qué pensar. Este elemento cotidiano, coloquial, perfectamente natural, enriquece en cambio la situación y subraya el valor poético, porque efectivamente lo colocan en la naturalidad. Hombre, yo no sabía que las sábanas fueran un elemento de la naturaleza, yo siempre pensé que eran tejidos que, en fin, pues no eran tan naturales. Pero no lo sé, o sea, para entonces estar encima de las sábanas debe ser una cosa estupenda. A mí me hace mucha gracia todo esto, porque ya digo, Remedios la Bella yo no sé si pasaría eso de la troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera, pero el caso es que el texto no habla ni siquiera del cielo, dice que ascendió por los aires hasta que la perdieron de vista, ni más ni menos. Luego, claro, llegan los antropólogos, llegan los críticos literarios externos, y entonces dicen, bueno, es que aquí una vez García Márquez dijo cuando hablaba con Vargas Llosa, que había oído de pequeño que una familia que tenía una hija que se había fugado con un fulano, para no dar la cara respecto a ese episodio que consideraban vergonzante, dijeron que había subido al cielo, que se había ido volando por el cielo, y ya está, y eso era mucho más poético. Y claro, Márquez dice que bueno, que en realidad todos los días una mujer se fuga con un hombre. Bueno, todos los días, no lo sé si hay tantos hombres para tantas noches, ni tantas mujeres para tantas noches, pero bueno, tanto como todos los días, parece que aquí atamos los perros con longaniza también. Pero el caso es que, sea como fuere, indudablemente Márquez oye esto en algún momento dado, percibe esto en algún momento dado y lo utiliza como hecho en su obra literaria. Pero es que esta explicación tampoco nos dice nada. Esto lo único que explica es la inspiración o la fuente de la que Márquez obtiene el recurso. Pero el recurso, una vez introducido en la literatura, tiene que tener una consecuencia diferente a la causa. Es decir, la explicación no se agota en la causa, sino que exige una consecuencia. Y evidentemente la única consecuencia posible que se puede dar aquí es que Remedios la Bella es una persona que no tiene nada que ver con lo que forma parte de su alrededor hasta cierto punto.
salvo que procede de la genealogía de los Buendía, que es una genealogía de seres humanos absolutamente tarados, absolutamente deficientes, mentales, chiflados, psicópatas, violentos, agresivos, asesinos, homicidas, perturbados mentales, galopantes. Y esta mujer salió con una variante, de tal manera que la variante de su tara psíquica le impide incorporarse a la violencia que ya de hecho no comparte con los demás. Es una buena persona. Y la familia Buendía tiene como característica que a todos los que son buenas personas los acaba quitando de en medio, se los carga. Como Amaranta, que es especialista en cargarse a mujeres, se carga sororalmente, es el sororicidio que protagoniza Amaranta, es el más violento de toda la literatura universal, se carga a Remedios Moscote, que es una mujer buena, con la que se casa su hermano Aureliano, el coronel Aureliano Buendía, que aparece olvidada, como también acaban expulsando de la familia a Santa Sofía de la Piedad. Santa Sofía de la Piedad, la madre biológica de Remedios, de la abuela biológica de Remedios, la madre de Remedios la Bella, acaba yéndose de allí. Un día se marcha de casa sin más, dice que va a ver unos parientes, aunque en realidad no tiene ningún pariente, es una mentira. Se marcha de esa casa porque ya perdidos sus hijos no tiene nada que hacer en ella. Se va sin más, sin nadie, sin nada, sin ningún destino conocido. Es decir, mientras que su hija se va por el aire, ella se va por la tierra. Mientras su hija se va por aire, ella se va por tierra. Es decir, no tiene nada más que hacer en esa casa. Y es una persona, es un personaje, Santa Sofía de la Piedad, que ha pasado muy desapercibido en toda la acción de la novela, en 100 años de soledad. Es uno de los personajes menos estudiados, porque como no se subraya la belleza de su hija, como no se subraya las taras de otros personajes, no se singulariza por ninguna patología, ni por ningún grado extremo de nada, pero cuida de los que forman parte de su familia y de los que incluso, formando parte de la familia, no tienen con ella lazos sanguíneos en este punto. Es decir, es una sociedad inhabitable, la de Macondo. Una sociedad sin Estado español es una sociedad inhabitable, realmente inhabitable. El caso es que se va a través de un episodio sobrenatural que solo puede explicarse como que esta mujer no es soluble en la realidad de Macondo. No es soluble, tiene que disolverse etéreamente, por así decirlo, ¿no? Ni la pueden enterrar con ellos, no se deja enterrar por ellos siquiera, se sustrae a todos ellos. Para morirse de risa es el hecho de que Fernanda del Carpio le reproche que se haya llevado las sábanas. Lo que echa de menos son las sábanas, no a la chica, a la criatura. Fernanda, mordida por la envidia, terminó por aceptar el prodigio y durante mucho tiempo siguió rogando a Dios que le devolviera las sábanas. El prodigio remite a algo que está en el lugar de lo dicho, el prodíquere. El prodíquere es algo que, al tener lugar, es un acontecimiento que de alguna manera predice un acontecimiento posterior. Un prodigio es algo que está en lugar de un dicho, ¿no? El prodíquere es algo que de alguna manera predice acontecimientos futuros. Y los acontecimientos futuros son la muerte de los 17 aurelianos. En un momento dado, el coronel Aureliano Buendía, que tenía cierto sentido trágico, ciertos presagios también, no entendía qué iban a hacer en el pueblo sus hijos, ¿no? Y trata de disuadirlos, trata de hacer que se vayan, pero no se van, algunos de ellos se quedan. Las autoridades locales, después del armisticio de Neerlandia, eran alcaldes sin iniciativa, jueces decorativos, escogidos entre los pacíficos y cansados conservadores de Macondo. Y dice el coronel Aureliano Buendía, este es un régimen de pobres diablos. Esta es la definición más coherente de democracia que yo he oído nunca. El coronel Aureliano Buendía define el régimen democrático, después del resultado de los pactos entre conservadores y liberales, como un régimen de pobres diablos. Y así es. La democracia es el régimen de los pobres diablos, es el régimen de los infelices. No engaña a la izquierda, no engaña a la derecha, engaña a la democracia, porque la democracia es el régimen, como dice el coronel Aureliano Buendía, de los pobres diablos, de los que no dan para más. Entonces se trata de jueces decorativos, de autoridades locales que no tienen ninguna representatividad, ningún valor, ningún poder, y que hacen lo que los gringos mandan, lo que mandan los depredadores, en definitiva. Esto es una Hispanoamérica sin Estado español.
Lo que hacen los gringos con Macondo, con Blas de Lezo, no hubiera ocurrido. Vernon no pasó de Cartagena de Indias. Pero os falta Blas de Lezo, nos falta Blas de Lezo. Tenemos una España sin Estado, tenemos una hispanidad sin Estado, y tenemos una democracia sin Estado, y tenemos una democracia sin libertades. Pero todos contentos, no pasa nada. Mientras haya dinero, la gente valora más el dinero que la libertad. Cuando se acabe el dinero no tendréis ni dinero ni libertad. Los imperios depredadores son así, los amigos del comercio son así. Cuando llegó la compañía bananera, sin embargo, los funcionarios locales fueron sustituidos por forasteros autoritarios, que el señor Brown se llevó a vivir en el gallinero electrificado, para que gozaran, según explicó, de la dignidad que correspondía a su investidura, y no padecieran el calor y los mosquitos y las incontables incomodidades y privaciones del pueblo. Los antiguos policías fueron reemplazados por sicarios de machetes. Nótese cómo aquí la pasiva es feroz, ¿no? Porque la forma correcta tendría que ser sicarios de machetes reemplazaron a los antiguos policías. Y sería mucho más expresiva todavía. Con todo el permiso de Márquez, sería más expresivo decir sicarios de machetes reemplazaron a los antiguos policías. Es decir, la forma pasiva hace que la frase pierda expresividad. La lengua inglesa por eso es mucho menos expresiva que la española, para todo. Encerrado en el taller, el coronel Aureliano Buendía pensaba en estos cambios. Por primera vez en sus callados años de soledad lo atormentó la definida certidumbre de que había sido un error no proseguir la guerra hasta sus últimas consecuencias. Es decir, este sigue tan tarado como siempre, o sea, sigue obsesionado, cree que la muerte es la solución de todos los problemas. Guerras, guerras, guerras. Las guerras precisamente han conducido a debilitar la sociedad de esta manera hasta tal punto de que los gringos encontraron el terreno muy allanado. Por esos días, un hermano del olvidado coronel Magnífico Bisbal llevó a su nieto de 7 años a tomar un refresco en los carritos de la plaza, y porque el niño tropezó por accidente con un cabo de la policía y le derramó el refresco en el uniforme, el bárbaro lo hizo picadillo a machetazos y decapitó de un tajo al abuelo que trató de impedirlo. Estos son los imperios depredadores, los gringos, los amigos del comercio, tal como lo retrata el narrador a través del autor Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Todo el pueblo vio pasar al decapitado cuando un grupo de hombres lo llevaban a su casa y la cabeza arrastrada que una mujer llevaba cogida por el pelo y el talego ensangrentado donde había metido los pedazos del niño. Esto que es cela, esto es lo truculento, esto es lo que hacen los amigos del comercio. Porque, y lo voy a decir en activa, sicarios de machetes reemplazaron a los antiguos policías. Y todo esto bajo la atenta mirada de las autoridades locales. En un estado llamado democracia, que es el que supone facilita las actividades de los amigos del comercio, que es, como dice el coronel Aureliano Buendía, un régimen de pobres diablos. Eso es la democracia, un régimen de pobres diablos. El gobierno de los impotentes gestionado por los timadores. Eso es la democracia, el gobierno de los impotentes gestionado por los timadores. Pero todos contentos. Pues a disfrutar. Por el momento. Esto es lo que ocurre en un pueblo donde las cosas se toman en serio. Un pueblo en el que las cosas se toman en serio es un pueblo de anglosajones, de gringos. ¿Y qué es lo que los gringos se toman en serio? Lo que los gringos se toman en serio es una advertencia del coronel Aureliano Buendía, que dice así. Un día de estos, gritó el coronel Aureliano Buendía, voy a armar a mis muchachos, a mis hijos, para que acaben con estos gringos de mierda. Lo voy a repetir por si alguien no lo oyó bien. Un día de estos, gritó el coronel Aureliano Buendía, voy a armar a mis muchachos, se refiere a sus hijos, para que acaben con estos gringos de mierda. Dice aquí, gringos de mierda, con exclamaciones. Esa es una metáfora de genitivo en virtud de la cual los gringos están hechos de mierda, por si alguien no lo sabe. Se llama metáfora de genitivo, en retórica. Vale. En el curso de esa semana, cazados como conejos por distintos lugares del litoral, sus 17 hijos fueron cazados como conejos por criminales invisibles que apuntaron al centro de sus cruces de ceniza. Las cruces de ceniza que el padre Antonio Isabel, el sucesor de Nicanor Reina, les había puesto el miércoles de ceniza en su frente, sirvieron como distintivo para matarlos, identificarlos y matarlos.
Aureliano triste salía de la casa de su madre a las 7 de la noche cuando un disparo de fusil surgido de la oscuridad le perforó la frente. Aureliano Centeno fue encontrado en la... Nótese cómo la pasiva es constante. Aureliano Centeno fue encontrado en la hamaca que solía colgar en la fábrica, con un punzón de picar hielo clavado hasta la empuñadura entre las cejas. Aureliano Serrador había dejado a su novia en casa de sus padres después de llevarla al cine y regresaba por la iluminada calle de los Turcos cuando alguien, que nunca fue identificado entre la muchedumbre, disparó un tiro de revólver que lo derribó dentro de un caldero de manteca hirviendo. Pocos minutos después alguien llamó a la puerta del cuarto donde Aureliano Arcaya estaba encerrado con una mujer y le gritó: «Apúrate, que están matando a tus hermanos». La mujer que estaba con él contó después que Aureliano Arcaya saltó de la cama y abrió la puerta y fue esperado, fíjese qué fuerte la pasiva aquí, y fue esperado con una descarga de Mauser que le desbarató el cráneo. Aquella noche de muerte, mientras la casa se preparaba para velar los 4 cadáveres, Fernanda recorrió el pueblo como una loca buscando a Aureliano II, a quien Petracote se encerró en un ropero creyendo que la consigna de exterminio incluía a todo el que llevara el nombre del coronel. No le dejó salir hasta el 4.º día, cuando los telegramas recibidos de distintos lugares del litoral permitieron comprender que la hazaña del enemigo invisible estaba dirigida solamente contra los hermanos marcados con cruces de ceniza. Bien, estas cruces que puso la Iglesia siempre poniendo cruces que permitan identificar, ¿no? Hoy día la gente ya se pone lazos sin que la Iglesia te ponga cruces, que es una forma, no diré eclesiástica, pero sí de mentalidad eclesiástica, de identificarse. Bueno, pues allá cada uno, que ponga lo que quiera. Hasta la beatífica Fernanda de Carpio rechazó a la Iglesia en ese punto. Claro, a veces uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer más la Iglesia para que los católicos sean renuentes a ella? Porque mira que la Iglesia ha maltratado a los católicos tanto más que los enemigos de la Iglesia. Pero aguantan, oye, que tienen más caras que mejillas. Llegó hasta denunciar la complicidad del padre Antonio Isabel por haber marcado a sus hijos con ceniza indeleble para que fueran identificados por sus enemigos. Pero el espanto de la desgracia había calado tan hondo que ni la misma Fernanda se prestó al experimento y nunca más se vio un buen día arrodillado en el comulgatorio el miércoles de ceniza. O sea, ¿cómo sería la cosa? Que hasta la extrema católica que es Fernanda del Carpio no volvió nunca más allí. El coronel Aureliano Buendía, en su necedad crónica, quiere ahora buscar fondos para organizar una nueva guerra para luchar contra los gringos. ¡Qué bueno! Bolívar luchando contra quienes lo subvencionaron. Esto es buenísimo, ¿no? Es decir, provoca una guerra civil en la hispanidad para después enfrentarse a aquellos que han subvencionado esa guerra civil. Esto es Cuba. Cuba que se emancipa de no se sabe qué, llamado España, con un fulanito, el Bolívar trasnochado, que es José Martí, poniéndose en manos de los gringos, y ahora mira cómo está Gringolandia y mira cómo está Cuba, ¿no? Es la historia repetida constantemente, que no os enteráis, hombre, que no os enteráis. La destrucción de la hispanidad tiene como consecuencia esto, Y aquí ahora el coronel Aureliano Buendía quiere organizar fondos para luchar contra los gringos. Y busca esos fondos. Y dice, la única diferencia actual entre liberales y conservadores es que los liberales van a misa de 5 y los conservadores van a misa de 8. Sí, y si lo sabéis, ¿por qué seguís defendiendo a la izquierda y a la derecha si la única diferencia entre la izquierda y la derecha es que los unos van a misa de 5 y los otros van a misa de 8? Y son los unos y los otros iguales, porque como he dicho antes, no engaña a la izquierda ni engaña a la derecha, engaña a la democracia, engaña al sistema, en definitiva, que es lo que engaña completamente a todos, el sistema.
Los últimos veteranos de quienes tuvo noticia aparecieron retratados en un periódico con la cara levantada de indignidad, junto a un anónimo presidente de la República que les regaló unos botones con su efigie para que los usaran en la solapa y les restituyó una bandera sucia de sangre y de pólvora para que la pusieran sobre sus ataúdes. O sea, con este panorama el coronel Aureliano Buendía pretende resucitar aquí las huestes, para luchar contra los gringos. Los otros, los más dignos, todavía esperaban una carta en la penumbra de la caridad pública, muriéndose de hambre, sobreviviendo de rabia, pudriéndose de viejos, en la exquisita mierda de la gloria. Eso es lo que es la gloria, una exquisita mierda. Eso es lo que es la gloria, una exquisita mierda. Para todos los que la pretenden a través de méritos por aquí o por allá, de méritos académicos, incluso cátedras, universidad y toda esa patraña. De modo que cuando el coronel Aureliano Buendía lo invitó a Gerineldo Márquez a promover una conflagración mortal que arrasara con todo vestigio de un régimen de corrupción y de escándalo sostenido por el invasor extranjero, el gringo, el coronel Gerineldo Márquez no pudo reprimir un estremecimiento de compasión. «Ay, Aureliano», suspiró, «ya sabía que estabas viejo, pero ahora me doy cuenta de que estás mucho más viejo de lo que pareces». Pues sí, Bolívar estaba zumbado, pero viendo la herencia que nos dejó, todos nos damos cuenta de que estaba mucho más zumbado de lo que parecía. El problema no es que Bolívar estuviera zumbado, no, el problema es que de la herencia de Bolívar todavía no se ha emancipado mucha gente, que es de lo que hay que emanciparse. Que es de lo que hay que emanciparse en definitiva, porque los 100 años de soledad son los 100 años de España, que van ya para 200. Cuando un episodio sobrenatural acontece en la literatura, no se puede explicar científicamente, hay que explicarlo literariamente. Eso es lo que hay que hacer con la disolución, con la desaparición de Remedios la Bella. Y cuando un imperio depredador hace acto de presencia, se caracteriza porque ni se relaciona con la población nativa, ni comparte su tecnología con la población nativa, ni funda ciudades, ni escuelas, ni universidades, ni templos, sino que funda factorías para explotar con los amigos del comercio la riqueza de la hispanidad.